Bien, buenos días. Esta es nuestra clase de lógica formal 2. Estamos tratando de acercarnos un poco a la importancia y el para qué sirve, ¿no? El funcionamiento de la lógica, lo cual iniciamos ya la clase pasada. Entonces, así rápidamente, recordamos que logos en griego significa palabra y que el primero que introdujo este término, esta palabra, en la filosofía se llamó Heráclito, cuando dijo que el orden del universo, como límite y medida de lo que él le llamaba la materia, que en su mentalidad era fuego o fieri o cambio, los límites, las medidas que le daban tamaño, límites, o sea que no dejaba que las cosas duren más que lo que deben durar, o que el tamaño no sea más grande o más pequeño que el que deben tener. Dígase, por ejemplo, que no vamos a encontrar una hormiga del tamaño de un elefante, o un elefante del tamaño de una hormiga, o un elefante durando 100 años, sino lo que tiene que durar promedio. Dice, hay una armonía, unos límites que le llamaba logos, el orden eh, eh, con, el que se, con el que se limita el movimiento, que es la materia. Entonces, fue el primero que habló de orden, decía que el mundo estaba hecho matemáticamente. Bueno, entonces también decíamos que allá en los orígenes, eh, en el Evangelio de San Juan, en la Biblia, coge esa palabra para decir, para aplicársela a Jesucristo, decir, al principio era el verbo dice el logos, y el logo estaba frente a Dios, como si nos dijera que el logos es la razón de Dios, la mente de Dios, que es como la creadora del orden del universo. Entonces, por un lado hay como estos orígenes de la palabra logos, ¿verdad? El concepto de palabra, el concepto de cosmo, la palabra, antes de utilizarse la palabra logos, que usó Heráclito, Pitágoras, el que trabaja el triángulo de Pitágoras, utilizó la palabra cosmos, hablando de orden, y ese cosmos se convirtió en logos en Heráclito, y en San Juan se convirtió en la palabra de Dios, que se encarna en la persona de Cristo. Entonces, cuando hablamos de logos, de donde viene la palabra lógica, así de entrada estamos hablando de orden universal, ¿no? El orden universal. Después se entiende en San Juan como el orden creador en la mente de Dios. También otra forma, ya nosotros cuando encontramos la palabra logos, la encontramos en algunas materias, como al final de algunas palabras, como cuando tú dices antropología, logía es logos, antropología, yo, eh, no sé, hay como varias materias o palabras que terminan con ese logía, ¿no? Entonces, esa logía es logos, que se traduce hoy como estudio o tratado del hombre, la antropología. No sé, ahora mismo no me llega otra palabra, pero bueno, la idea es que se traduce siempre como estudio o tratado, viéndola así como la dedicación que una persona tiene de frente a un tema o a una materia. Bueno, hablamos un poquito entonces de que habían distintos tipos de lógicas, ¿verdad? Por lo menos la lógica de Aristóteles, que se le llamó lógica formal, que estaba al servicio de la filosofía. En la teología, mm, hay quien dice que no hay lógica, porque la fe no se entiende como lógica, pero si uno entiende la lógica como metodología, habría que decir que la fe es la lógica de los conocimientos teológicos. Entonces, Aristóteles inventó la lógica de la filosofía. En la Edad Media se vive la lógica de los conocimientos teológicos, que es la fe. ¿Por qué digo esto? Porque la lógica es la prueba, es el método que prueba el contenido. La prueba del contenido es el conocimiento, es la verdad. El contenido es la verdad y la prueba del contenido es la validez. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cuál es la prueba? Demuéstramelo. Esta demostración son la aplicación de los pasos
que garantizan el conocimiento. Y así en la Edad Media se habla de, la fe de frente a la revelación de Dios. Y ya para los tiempos modernos, hablamos de Kant, revisa la lógica de Aristóteles, la pone al servicio de la ciencia, de la verificación, de la prueba empírica, de lo que entra por los sentidos. Tú lo viste, tú lo tocaste. Entonces, ahora cuando se habla de prueba, a partir de la edad moderna contemporánea, estamos hablando no de prueba lógica racional, sino de prueba científica, lógica científica, que sería la verificación empírica de los fenómenos, de las cosas. Bueno, pues antes no, antes en la edad antigua se decía que los sentidos nos engañan y la prueba lógica que existía para probar algo, pues simplemente era la capacidad de demostración discursiva. De ahí tal vez que los sofistas decían que el que es capaz de convencer, el que es capaz de manejar el discurso, de alguna forma tiene la verdad y tiene el conocimiento. Bien, entonces esta podría ser, digamos, un preámbulo a lo que vimos la clase pasada. El significado de la palabra logos, de dónde viene, los padres, eh, diríamos Aristóteles en su antigüedad, Kant en la edad moderna, Frege se inventa la lógica matemática en la edad contemporánea y entonces y se viene entendiendo como el orden mental. Una de las definiciones que tiene la palabra lógica, siempre los muchachos que estudian lógica en cualquier universidad, uno cuando va a estudiarla o uno busca en los libros la definición de la palabra lógica, normalmente la mejor definición que se ha dado a la palabra lógica es el estudio de las leyes del pensamiento correcto, del razonamiento correcto. Estudio de las leyes. Podríamos quitarle la palabra leyes para que se entienda de forma más precisa. El estudio del razonamiento. ¿Qué estudia la lógica? El razonamiento. El razonamiento correcto o incorrecto. La lógica te dice si ese razonamiento es, ¿cómo se dice? Si el razonamiento prueba o no prueba, si el razonamiento justifica o no justifica, si el razonamiento es correcto o si el razonamiento es falible, si falla, o es un razonamiento infalible que no falla. Eso es así como tú lo dices. Eso es así, profe, como usted lo dice. Eso no falla. Un razonamiento perfecto, infalible, entonces sería como el razonamiento perfecto. Hubo un razonamiento perfecto que Aristóteles descubrió, que le llama en la lógica silogismo. Silogismo es el razonamiento perfecto, el razonamiento infalible. Y no estamos hablando de teología, porque uno dice que lo que dice Dios es infalible porque es palabra de Dios. Entonces, no, eso es palabra de Dios, porque así es la forma, así es como se garantiza el profeta en la Biblia y los que hablan en nombre de Dios garantizan la validez de la fuerza de la palabra porque viene de Dios y así lo dicen, palabra de Dios. Como que eso si lo dijo Dios, eso se cumple, la palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿cuál es la garantía? Que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, se va a cumplir. Bueno, entonces cuando es palabra de Dios, esa es la prueba, que Dios lo dijo. Eso se llama revelación. Si sabemos que Dios lo dijo, se va a cumplir. Y eso, repetimos, es fe. ¿Tú lo viste? No, Dios lo dijo. Ahora, en el caso del razonamiento, entonces uno se pregunta, ¿y cómo puede haber un razonamiento irrefutable? ¿Qué es eso que Aristóteles le llama silogismo? Porque él no es Dios. Aristóteles no dijo, lo dijo Aristóteles. Entonces, no. Silogismo es que la mente cumple con unas reglas del juego del pensamiento correcto por el cual las conclusiones que se sacan de unas premisas son
las razones que sostienen una conclusión. Una conclusión es algo que yo afirmo y el apoyo racional es la prueba de que lo que yo estoy afirmando no es mentira, de que es verdad. Bueno, entonces el ejemplo que tiene Aristóteles en la filosofía antigua y que casi tienen todos los libros de la filosofía antigua es Sócrates es mortal. Y entonces viene la pregunta, ¿y cómo tú, que no has visto a Sócrates muerto, ni sabe de la muerte de Sócrates eh, presencial, cómo tú sabes que Sócrates se va a morir si tú no lo has visto muerto? ¿Cómo sabes que Sócrates es mortal si tú no lo has visto muerto? Bueno, entonces la lógica dice en Aristóteles, porque es un hombre, es un ser humano. ¿Y eso qué? Entonces viene la premisa mayor, todos los hombres son mortales. Entonces, si todos los hombres son mortales, primero, y Sócrates es un hombre, segundo, conclusión, Sócrates es mortal. Yo lo sé, ¿por qué? Porque todos los hombres son mortales y porque Sócrates es un hombre. Bueno, con ese argumento nació la lógica, ¿verdad? Yo, que no he visto a Sócrates muerto, eh, Sócrates es mortal obligatoriamente porque es hombre. Si Sócrates fuera el nombre que yo le diera a una piedra, tal vez no fuera mortal. ¿Por qué no? Porque la premisa no me la justifica. Yo no puedo decir Sócrates hablando de una piedra es mortal, pero Sócrates hablando de un hombre es mortal. Otra pregunta sería, ¿y cómo tú sabes que todos los hombres son mortales? Ya eso sería otra pregunta. Eso ya sería la pregunta por la esencia. Pero aquí esa no es la pregunta. La pregunta es porque Aristóteles no se interesa por el mundo de lo universal, de las esencias. Aristóteles se interesa en su lógica por este mundo, por el mundo que da problemas. Martín es un profesor. Entonces tú dices, ¿cómo tú sabes que Martín es un profesor? Tú dices, bueno, porque da clase en la universidad. Y entonces, ¿y cuál sería la premisa mayor? Todo el que da clase en la universidad es un profesor. No tiene que ser así, porque cualquiera puede dar clase sin ser profesor. Ya fíjense ya como la lógica se crea problemas. En el caso de que todos los hombres son mortales, como que a nadie se le va a ocurrir decir lo contrario. Pero en el caso de que eh, todo el que da clase en la universidad es profesor, no necesariamente. Ni todos los profesores dan clase en la universidad, ni todo el que da clase en la universidad es un profesor. Puede aparecer un alumno que esté dando clase en la universidad y no sea un profesor por estar inventando algo. Entonces, de repente, la lógica es esto. Cuando lo que tú dices es infalible, si es infalible, es un silogismo cuando no falla. En el caso, por ejemplo, Sócrates es mortal. ¿Por qué? Porque es hombre. Entonces, si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Eso es lo que se llama un silogismo. ¿Tú lo viste? No, no tengo que verlo para saber. Otro ejemplo. Dice, profe, ay, me compré un chihuahua, un chihuahuita, un perro de eso, de origen mexicano, ¿verdad? Los chihuahuas vienen de México. Me dice, profe, me compré un chihuahua. Ya, no tiene que darme mucha explicación para yo saber que es un animal. Puedo predicar muchas cosas sin yo verlo, que es cuadrúpedo, que ladra, que es mamífero, que come carne. Profe, pero si usted no lo ha visto, ¿cómo usted sabe todo eso? Y yo te diré, porque es perro. Entonces, y todos los perros son mamíferos, son cuadrúpedos. O sea que en la predicación misma del perro, en la esencia misma, como diría Platón, están todos esos predicados. ¿De dónde yo estoy sacando que es un animal? De la misma idea de perro. ¿De dónde yo estoy sacando que es cuadrúpedo? De la misma idea de perro. Ah, ¿usted está seguro? Claro que estoy seguro. ¿Usted lo vio? No tengo que verlo. Eh, pero ¿y cómo te sabe que yo compré un perro? No, yo no estoy diciendo que tú compraste un perro. Tú me dijiste, profe, compré un perro, compré un chihuahua. Y en base a la idea que yo tengo de Chihuahua, yo te desarrollo muchos predicados en lo que no puedo fallar
si es que eso que tú le estás llamando chihuahua, realmente es un chihuahua en la comunicación normal que estamos hablando, a no ser que tú me estés utilizando nombres para cosas que no son, se llaman en lógica nombres equívocos, que tú le dices que ese perro, y cuando viene a hablar, el perro del que está hablando es el perro de tu marido, y no el perro de la casa. Digo, el perro de la casa no la mascota, sino el hombre. Bueno, entonces ahí ya eso no es lo que se llama nombres en lógica se le llaman unívocos con un solo significado, sino equívocos con más de un significado. Bueno, fíjense cómo yo estoy metiéndome en lógica y metiéndose en las cositas de la lógica en el momento en que uno comienza a decir, tú lo viste, no hay que verlo. En ciencia, hoy día la prueba es la experiencia empírica, pero en la lógica como nació, era el razonamiento correcto. Era, no, y no es de que porque lo dijo fulano, no, eso lo dijo el doctor fulano, que también eso es válido. Un médico tiene autoridad sobre temas de enfermedad, un abogado tiene autoridad sobre temas de derecho y de jurídica. ¿Y por qué? Lo dijo el doctor. ¿Y por qué? Lo dijo el médico. Como cuando uno dice lo dijo Dios, pero no en una fe sobrenatural, sino en una fe que se le llama existencial. Vivimos en un mundo en que cuando el médico habla en tema de medicina le creemos, cuando el periodista habla en términos de noticias le creemos, cuando el abogado habla en términos de leyes le creemos. Entonces, cuando el profesor habla en términos de una materia, creemos. Vivimos en un mundo en el que eh, hay una autoridad, eso se llama argumento por autoridad, en el que habla tiene la razón porque viene con la autoría. Autoría significa que desempeña el oficio. Autor es como el autor del libro, ¿verdad? O el autor de la tesis. El autor es el que hace algo. El que tiene derecho a hablar de zapatos es el que hace los zapatos. El que tiene derecho a hablar de medicina es el que cura. El que tiene derecho a hablar. Entonces, ingeniería es el que construye edificios. El autor es el que sabe de eso. Y entonces, no es que te lo está demostrando, sino que tiene la autoridad, tiene la autoría, es una persona que se desempeña en el cargo y por eso tiene lo que se llama el poder de hablar. Entonces ya ahí eso tampoco eso es silogismo, eso es el argumento, se le llama ad autoritatem, por la fuerza del hablante, por la autoridad de quien habla. Pero el que Aristóteles le dedicó más tiempo fue al silogismo, aquel que hay premisas previas, como el caso, por ejemplo, del ejemplo de Sócrates es mortal. Si yo sé que hombre, yo sé que muere, aunque no lo vea muerto. Y aunque yo no vea el perro que tú compraste, yo sé que es un animal. Se pueden multiplicar los ejemplos. Otros animales, perro, gato, ratón, etcétera. O también se pueden cambiar de ejemplo porque no tienen que ser animales. eh, Me compré un anillo de oro, tengo una cadena y a partir de lo que tú me informas, yo puedo desarrollar predicados que son parte de la esencia, diría Platón, del principio de identidad, de lo que es, eh, cuando hablamos del principio de identidad, pues son de los principios de la lógica, esos principios que se hablan en filosofía, que se habla del principio de no contradicción, principio de identidad, principio de razón suficiente, principio de tercero excluido, son los principios de la lógica. ¿Qué son los principios? Son como leyes del recto pensar. Cuando uno nos rompe los principios, uno está pensando correctamente. Y cuando uno se somete a los principios, uno termina probándole al otro lo que uno está diciendo. Entonces, la prueba es una forma de que el otro quede ya convencido de que tú no lo estás engañando, de que tú no le estás mintiendo, de que tú le estás diciendo la verdad. Bueno, bien, entonces la lógica entonces viene siendo el estudio del razonamiento correcto. Así inicia. Es la prueba de verdad, es el arte, diríamos con Aristóteles, el arte de convencer con la fuerza misma de la palabra. ¿Eh? El arte de convencer con la fuerza misma de la palabra, no con la fuerza del hablante,
¿Qué estoy diciendo? Los sofistas convencían con la fuerza del hablante. Y no estoy hablando de argumentos de autoridad. Platón decía que los sofistas le ganaban a los médicos en tema de medicina y los sofistas no eran médicos. Pero también los sofistas le ganaban a los ingenieros en tema de ingeniería y los sofistas no eran ingenieros. Los sofistas le ganaban a todo el mundo en el tema de ellos. ¿Por qué? Porque a los sofistas no le interesaba la verdad, lo que le interesaba era el arte de hablar y sabían manejar el discurso y de ahí viene la palabra sofisma. Fueron como los primeros filósofos que dañaron la filosofía. La filosofía ya no era hija de la verdad, sino que era hija del combate, del debate y del ganar la discusión. Entonces, los sofistas silenciaban a los médicos en medicina, pero no te vayas a curar con un sofista. Los sofistas le ganaban a los ingenieros en ingeniería, pero cuidado, no le pida a un sofista que te construya una casa, ni te arregle una ciudad. Por eso Platón le quita la autoridad a los sofistas, pero los sofistas sí manejaban el arte de la retórica, de hablar, el arte del engaño. Entonces, razonaban los sofistas, claro que razonaban, y convencían, claro que convencían, pero no por la fuerza de la autoridad, sino por la fuerza del hablante. ¿Qué es la fuerza de la autoridad? La autoridad la tiene el médico en tema de medicina, la autoridad la tiene el abogado en tema de derecho, pero cuando hablamos de la fuerza del hablante, estamos hablando de que el que viene habla tanto y dice tanto que tú quedas confundido y cuando viene a ver, te metió en su mundo y ya tú pierdes la discusión y el otro sabe más que tú porque es que su arte es hablar de todo y te mete en su idea y ya no te deja pensar adecuadamente. Entonces te atrapa en las redes de su pensamiento. El sofista convence por la fuerza del hablar. No, cállate, que tú no sabes lo que está diciendo. Y comienza a decirte, y cuando viene a ver, tú dices, tú te brindas ya las verdades para meter los errores por la fuerza de convencimiento que tienen los sofistas. Bueno, entonces, eso no es lógica, la fuerza del hablante. La lógica en Aristóteles se convirtió, junto con en Platón, con la fuerza misma de la palabra. Por ejemplo, si un loco dice que 2 y 2 son 4, aunque el loco no tenga autoridad para decirlo, porque el loco no sea matemático, y aunque el loco sea loco, no tenga autoridad, ni autoridad moral, ni autoridad eh, profesional, aunque diga que 2 y 2 son 4, si dice 2 y 2 son 4, sigue siendo verdad que 2 y 2 son 4. ¿Por qué? Por la fuerza misma de la palabra. Eso no depende del loco, eso es a pesar del loco. Entonces, la palabra tiene su propia fuerza. Si uno dice que Sócrates es mortal, es hombre, aunque esté loco, Sócrates es mortal, porque Sócrates es hombre. No porque lo diga el loco, es verdad, ni porque deje de decirlo el loco, deja de ser verdad. Eso es verdad por la fuerza misma de la palabra. Es lo que estamos diciendo. El sofista no cree en la fuerza de la palabra, sino que fue en la fuerza del hablante. Es el hablante que a fuerza del discurso convence, mientras que en Aristóteles no es el hablante, es la misma palabra que tiene su fuerza. La palabra tiene su fuerza. Platón con el principio de identidad fue el que comenzó encontrándole la fuerza a la palabra. Las cosas tienen sus verdades. Dice, Platón decía, por ejemplo, una sirena es mitad pez y mitad mujer, aunque no existan las sirenas. Pero si tú entiendes lo que es una sirena, es eso, y no puedes pensar otra cosa, a no ser que tú estés utilizando un nombre sirena para hablarme de otra cosa. Pero si tú entiendes lo que es una sirena, digamos, eh, y estamos en sintonía, en una comunicación, si tú entiendes lo que es una sirena, aunque las sirenas no existan, una sirena es mitad pez y mitad mujer. En ese sentido, la idea
tiene unos componentes internos que Platón le llama esencia en el principio de identidad, sin el cual no podemos equivocar. Ah, pero eso no es científico. No, la sirena no es científico, pero es verdad. Es verdad, no es una verdad científica y que dónde está la prueba. No es, pero es verdad que si hay una sirena, tiene que ser mitad pez y mitad mujer. Y aunque no la haya, eso es una sirena. El otro ejemplo sería el ejemplo matemático de que un triángulo es un polígono de 3 lados, un cuadrado de 4 lados, un pentágono de 5, y así, si llegamos al miriágono, nunca visto, es un polígono de 1000 lados. Eso es una verdad matemática. ¿Eso es verdad científicamente? Bueno, es verdad matemáticamente. Como cuando tú dices que 5 arañas de la Luna más 5 arañas de Marte, del planeta Marte, te dan 10 arañas interplanetarias. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí, 5 arañas de la Luna y 5 arañas del planeta Marte son 10 arañas interplanetarias. ¿Dónde está? ¿Dónde está la prueba? No, no estamos hablando de ciencias empíricas, estamos hablando de cálculos matemáticos, estamos hablando de verdades que no se demuestran con la visión, sino que se demuestran con el razonamiento correcto. El 10 implica el 5 más 5. Y si el 10 son 10 arañas, se implica que son 5 arañas y 5 arañas. Y si son de la Luna y son de Marte, tienen que ser interplanetarias, porque no estamos hablando de arañas terrícolas, estamos hablando de arañas entre planetas. Bueno, entonces eso es lógicamente verdadero, aunque científicamente hablando no sea verdadero. Bueno, entonces la lógica en Aristóteles comenzó contra los sofistas, no porque yo lo diga, sino porque es verdad. No porque yo lo diga es verdad, sino que porque es verdad, yo lo digo. La fuerza del conocimiento no está en el hablante, sino que está en el discurso mismo, en la palabra misma. Bueno, bien, parecería ser que yo hablo poco, pero digo mucho. O sea que cuando ustedes vayan al videíto, eh, si le ponen atención, se darán cuenta que a pesar de que hablamos poco, hay mucho que pensar. Así que yo pienso que con eso es suficiente para que ustedes lean, piensen un poco y me den un poquito de respuesta a la próxima clase cuando preguntemos de qué hablamos la clase pasada. Hoy trabajamos un poquito más profundo, ¿verdad? No solamente vimos la parte de la lógica, sino que entramos un poquito en los contenidos, cómo lo entendía Platón, cómo lo entendía Aristóteles, y cómo lo entendían los sofistas. Hay que todavía precisarlo, reforzarlo, pero un poquito de manera somera, cómo fue entendido esos 3 autores, cómo entendían la lógica los sofistas, cómo entendían la lógica Platón con el principio de identidad y cómo lo entendía Aristóteles en este mundo, ¿no? Eso no está explicado del todo, pero está introducido, ¿no? Está introducido. Bueno, muchachos, pues nada, si Dios lo permite, nos veríamos el próximo, el sábado que viene, Semana Santa, el otro sábado de arriba. Recuerden visitar el video si no lo encuentran en su WhatsApp, pues buscarlo en YouTube. Eh, gracias por participar, si Dios lo permite. Nos estaríamos viendo entonces en la próxima.